Buenas noches, le damos la bienvenida en esta cuarta noche de conferencias ministeriales. Gracias por acompañarnos una vez más y en esta noche queremos darle la bienvenida al doctor Daniel Steffen. Él va a ser nuestro conferencista en esta noche y queremos orar para darle el espacio al doctor Steffen. Padre, gracias, te damos por este tiempo, gracias por esta noche que vamos a compartir tu palabra, Señor. Gracias que podemos tener el privilegio de poder seguir aprendiendo y queremos rogarte que bendigas la vida del hermano Daniel Steffen y que bendigas nuestra vida para que tu palabra sea fructífera. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy tenemos el gusto de escuchar una vez más a un querido hermano, el doctor Steffen, profesor aquí en CETECA. El doctor Steffen sirvió como misionero con su esposa Jane y sus 2 hijos en Bolivia desde el año 1988 hasta el 1997 y en CETECA desde el año 1997 al 2004. Después de desempeñar funciones pastorales en Estados Unidos desde el 2004 al 2014, ahora reside en Indiana, pero viaja mucho enseñando cursos modulares en países de habla hispana, así como maestro a tiempo completo para el DTS en español. Es coautor del libro Gramática Griega, que aquí lo usamos en CETECA, Sintaxis del Nuevo Testamento, y junto a Anita Enríquez y el doctor Nelson Morales publicaron el libro Introducción al Griego Bíblico. El doctor Steffen obtuvo su PhD en el Seminario Teológico de Dallas y muchas otras cosas más, pero por ahora solo vamos a decir eso. Vamos a recibir a nuestro hermano Daniel Steffen con un fuerte aplauso. La última vez que prediqué en la capilla de aquí en CETECA era más o menos el año 2003. Por eso estoy muy agradecido a estar invitado cada 20 años aquí a compartir en el seminario. Quería mencionó los libros que usamos aquí, por eso varios me pidieron copias, por eso sí, yo vine con algunas copias en oferta, porque varios me escribieron y como que mi descuenta me permite a llevarlos, por eso ya puse algunos y tengo algunos más, y negocios primero y luego ya la palabra de Dios. Pero aquí tenemos 100 quetzales la introducción y 200 quetzales el libro de sintaxis. Vamos en estos 3 capillas, hoy, mañana y sábado. Voy a compartir mensajes de Colosenses 1, 2, 3. No voy a repetir, simplemente vamos a hacer un estudio serio dentro de varios de los párrafos que vamos a ver en Colosenses 1, 2 y 3. El presidente del seminario de Dallas me asustó un poco cuando él comenzó a hablar de Colosenses, pero nosotros hoy vamos a enfocarnos en otros versículos. Y por eso quiero invitarles a ir a Colosenses, el capítulo 1. Este mensaje comenzó porque me invitaron a una iglesia en Bolivia, Cochabamba,
y una iglesia me invitó y ellos me informaron, vamos a comenzar a estudiar Colosenses y a usted le toca el primer capítulo. Y yo no tenía realmente un mensaje o prédica, nada escrito, preparado. Y empecé a meditar en el primer capítulo. Y lo que me impresionó mucho en leer especialmente los versículos del antiguo himno cristológico, himno acerca de Jesucristo que vamos a leer en un momento, para mí era como que Dios me abrió una visión y vista por un momento al cielo mismo. Pude estar en la tierra aquí mirando verdades bastante profundas acerca de la perspectiva divina de la identidad del Jesucristo mismo. Para mí era casi cielo. Cuando salimos de Guatemala el año 2004, uno de los asuntos que realmente para mí era una pérdida grande era el buen café guatemalteco. Es obviamente lo más difícil. Por eso estaba bien contento y alegre cuando la gran empresa Starbucks empezó a importar y traer a los Estados Unidos café directamente de Antigua, Guatemala. Y ellos, honestamente, literalmente, nombró esa café de Antigua con el nombre Casi Cielo. Pude comprar en Starbucks, entonces, libra de café con el Casi Cielo. Tomo todo café mucho. Cuando cumplí años, el 4 de diciembre, año pasado, mi hijo Isaac, algunos recuerdan mi hijo Isaac, el más grande, él me trajo un regalo de una taza, ¿sí? La taza, se dice en español, reduje a una sola taza por día. Sí, tanto me gusta, pero para mí estar en los Estados Unidos tomando una taza de café directamente de Guatemala es estar ausente, pero gozando algo de aquí, de mi querido Guatemala. El primer capítulo de Colosenses, especialmente el himno, es algo similar. Es como estar aquí en la tierra, aquí, pero con la habilidad de espiritualmente en nuestro visión, una vista a la perspectiva del cielo acerca de Jesucristo. Colosenses, el primer capítulo, comienza en los primeros versículos con simplemente un saludo directamente. En el primer capítulo de Colosenses es posible conocer mucho de trasfondo histórico, porque Colosas es un lugar a donde Pablo nunca estuvo. No es una iglesia que Pablo estableció. La iglesia se estableció por un hermano, Epafras. Y Epafras visitó a Pablo encarcelado en Roma a explicar testimonio de cómo la iglesia creció fuertemente en Colosas.
y los detalles en cuanto a problemas o situaciones del crecimiento de la iglesia. Y por eso Pablo pudo escribir algo especialmente para las iglesias en Colosas a dirigirse. Por eso comenzamos con mucha felicitación y luego una oración, como suele Pablo en sus cartas. Después de saludar a los hermanos, tenemos una oración. Por eso quiero invitarles a leer, comenzando con el versículo 9. Porque el versículo 9 adelante tenemos la oración. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Como que es el ejemplo de Pablo a orar mucho por las iglesias, quiero invitarles a ustedes ahora también a pasar un momento de oración. Vamos a seguir el ejemplo de Pablo, a aprender cómo orar por otros. Pablo siempre enseña doctrina con el fin de que haya crecimiento, perseverancia, madurez cristiana. Vamos a, por el momento, prepararnos. ¿Podemos orar? Bendito Padre, gracias por esta semana, las oportunidades que había para enfocarnos en tu Biblia, tu palabra, implicaciones para el ministerio. Nuestra gran oración es que este lugar siempre siga a ser el lugar de preparación de siervos, ministros, pero siempre fieles, maduros, dedicados a la tarea de conformarnos nosotros a tu imagen, Jesucristo, con el fin de ver que tu palabra transforme muchas vidas por más y más generaciones hasta que tú vengas, Jesucristo. En tu nombre esperamos. Amén. Comenzando con los próximos versículos, tenemos un antiguo himno. Lo que me impresiona no es algo que Pablo escribió, sino que él pudo citar. Quiere decir que estamos en la historia de la iglesia desde el principio. Creencias muy antiguas, muy importantes. Lo que quiero sugerir y estudiar hoy es meditar y estudiar dentro del himno mismo. Son los versículos 15 a 22. Y apreciar que dentro del himno Pablo pudo enseñarnos 4 verdades que para mí deben cambiar vidas.
a nuestra vida primero y las vidas a los que ministramos. Quiero convencernos a nosotros la importancia de siempre enfatizar y repetir y enseñar a muchos otros las 4 verdades que encontramos aquí, porque son las verdades acerca de Cristo, verdades más importantes que la iglesia, que los seres humanos, no importa quiénes son, que necesitan escuchar y entender. 4 verdades acerca de Jesucristo que van a cambiar vidas o deben cambiarnos. En primer lugar, Cristo es el Creador. Cristo es el Creador. Son los versículos 15 y 16. Versículo 15, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas. Versículo 15 y 16. Tanto entonces me impresiona el himno que ya seguí en leer. Solamente versículos 15 y 16 nada más, donde encontramos verdades sumamente importantes. Pablo siempre, a mi parecer, afirma Dios en 3 personas. A veces yo enseño Pablo bastante en el mundo, entonces a veces yo planteo la pregunta con mis estudiantes: ¿era Pablo trinitario o no? Y ya entonces estoy convencido que era trinitario. Y especialmente Pablo, desde el principio de su ministerio, afirmó la divinidad de Jesucristo. Estoy también convencido que el error grande que Pablo quería corregir, a veces de lo que llamamos la herejía de Colosas o herejía colosense. Para mí, si escucharon mi presidente de seminario, que él mencionó incorrectamente que era gnosticismo. No era gnosticismo, era judaísmo. Desde el principio los judíos tenían grandes problemas con la divinidad de Mesías. Para ellos Mesías era ser humano, no Dios. Era blasfemia para los judíos aceptar Mesías divino. Y ese error de influencia de los judíos penetraron iglesia primitiva. La iglesia tenía que afirmar Trinidad, un solo Dios, 3 personas, que el Hijo de Dios no era ser humano solamente, sino 100% Dios, 100% ser humano. Para Pablo era una verdad sumamente importante, y la manera en que él afirmó aquí su divinidad es que él era el creador. Por supuesto, hay bastante errores acerca de Jesucristo que siguen vigentes alrededor de nosotros con frecuencia, pero como los testigos de Jehová también, que quieren afirmar que Jesús era una creación del Padre, en segundo lugar, es algo un poco similar, que querían realmente afirmar entonces monoteísmo, un solo Padre, Dios, y luego el Padre creó todo.
Aquí él afirma que no como Cristo, como primogénito, como el generación o que la creación del Padre, sino primogénito por su prioridad. Que sé que primogénito no en el sentido cronológicamente, Padre primero, Jesús segundo, sino que él era de mayor importancia, en primer lugar. Ahora, por supuesto, los testigos de Jehová no solamente enseñan que Jesús es simplemente creación de Dios, pero los testigos también nos tocan las puertas. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros recibimos ese toque de la puerta de vez en cuando? Ustedes pueden levantar las manos. No tienen que convertirse todos pentecostales para levantar la mano. Una vez Pepito fue a la escuela y preguntó Pepito a su maestra: maestra, ¿también los testigos de Jehová, ellos también van al cielo? Y ella no sabía, entonces pensaba, probablemente sí. Y Pepito repitió a preguntar, entonces, y cuando ellos tocan la puerta al cielo, ¿contesta Dios o solamente se esconde como el resto del mundo? Por supuesto, los mormones son politistas. Jesús para los mormones sí es un Dios, Padre es otro Dios, Satanás es otro Dios, Adán era Dios, Eva diosita también, y tú también tienes toda la posibilidad de llegar a ser Diosito tú mismo, con su futuro salvación, como su propio Dios, como su diosita esposa, a engendrar entonces otros seres humanos en otro planeta y que ellos pueden ya formarse dioses también. Es un sistema sumamente politista. El movimiento error más común que sigue vigente o crece es lo que llamamos el movimiento Solo Jesús. Está mucho más fuerte en México, pero supuesto va a llegar aquí también en Guatemala. El movimiento Solo Jesús es la afirmación que hay un solo Dios siempre, con varias manifestaciones cronológicamente. En el Antiguo Testamento Dios era Jehová o Padre, pero en el Nuevo Testamento el mismo solo Dios ahora se llama Jesús. Por eso Jesús es la manifestación presente del único Dios. Es un monoteísmo fuerte dentro de movimientos evangélicos a afirmar la divinidad de Jesús, pero negar la Trinidad. Por eso tenemos Jesús Dios, pero el único Dios, y negar las otras personas de la Trinidad. Es un movimiento más fuerte. Pero ¿qué importa? Enseñar la verdad de que Jesús es Dios hombre creador. Lo que realmente me importa a mí mucho en mi ministerio es lo que afirma Pablo en este himno, en versículo 15 especialmente. Versículo 16. Porque cuando Él creó todo, quiere decir que Él era creador de todo lo que existe. Versículo 16 afirma
ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, ahora tiene una implicación y aplicación muy importante para nosotros, porque con frecuencia estamos bastante preocupados de las autoridades humanas por un lado, sea lo que sea, si estamos de acuerdo o no, pero hay dominios sobrenaturales, espirituales, que atacan y afectan a la gente en las iglesias. Tenemos que ministrar a personas afectadas mucho por actividades, ataques espirituales. Y es importante saber que no existe ninguna autoridad, no existe ningún demonio o poder o dominio que no es también creación y súbdito de señoría de nuestro Jesucristo. Él es el creador de todo. Por eso en Él siempre podemos depender de su poder sobrenatural y sobrepoderoso y todopoderoso, no importa lo que pasa con los que son afectados por tanta actividad y ataques satánicos que existen. Ahora, la segunda verdad que afirma este himno es que, en segundo lugar, versículo 17, Él es el conservador. Él es el conservador. No estoy acostumbrado. Perdón, entonces yo dependo mucho de siervos para hacer esto. Ahora sí, ya tengo el poder. Versículo 17, el conservador. En el versículo 17 podemos ver, Él es el conservador. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Algo en la Reina Valera 60, todas las cosas se subsisten. Pablo, ese himno afirma que el universo contiene muchos elementos, partes físicas. Los griegos y hasta los judíos mismos entonces pensaban en que todo el universo contenía muchos diferentes elementos, partes físicas, partes no físicas. Pero este himno afirma que la razón por que el universo no siguió en expandirse o explotarse o simplemente seguir en separarse es porque el universo tiene alguien que controla y mantiene juntos todos los elementos de todo el universo. En otras palabras, Él es el pegamento que controla la razón por qué el universo no solamente se destruye a sí mismo. Él está en control siempre. Por eso no importa lo que pasa, desastres, enfermedades, conflictos, problemas o pandemia, hay un Dios hombre que siempre está en control. Siempre Él es el Señor Dios en control de todo. Jesucristo mismo. Mi mamá,
cumplió 94 años el 8 de noviembre del año pasado. Ya estaba en casa de ancianos, bastante viejito, pero bien. Poco después de su cumpleaños, ella empezó a tener entonces fuertemente dolores que afectaron a ella mucho. Y ella quería ir a emergencia. Ella me llamó: Daniel, tengo que ir al médico. Hay algo que causa dolores así. Siempre ella tenía entonces problemas con el estómago, dieta, todo. Yo pensaba que era nada. Pero yo dije: está bien, mamá, vamos a emergencias. Fuimos allá al hospital y ellos sacaron sus pruebas. Y después volvimos a la sala de emergencias. Ella estaba en la camilla, yo esperando médico. El médico volvió a la sala y él tomó un asiento. Muy buen médico, muy amable, con una muy buena pasión, decimos, un buen corazón. Y ella se sentó directamente, tomó la mano de mi mamá y él dijo: señora, tengo malas noticias, porque dentro del abdomen, entonces dentro, atrás del estómago, por la parte muy atrás, usted tiene un tumor el tamaño de un fútbol. Está dentro. Y mi mamá escuchó al médico y ella respondió: no son malas noticias, son buenas noticias. Y ella levantó las dos manos aquí al cielo. Ella dijo: me voy al cielo, son buenas noticias. Sonriendo, entonces bien alegre, mamá. Yo estaba llorando entonces como bebé, entonces cuando escuché las noticias, pero ella bien alegre. En pocos días, era el 17, en 10 días Dios ya levantó su espíritu para siempre al cielo. Una mujer muy cristiana toda su vida, ahora ya recibió la recompensa de vida por todo su servicio, ministerio por tantos años. Mi mamá era realmente al final razón por mucho gozo, pero aprendí algo importante de esta verdad, que hay un Dios hombre, Cristo, que siempre está en control. Nada pasa que Él no permite pasar. No existe en esta tierra algo como malas noticias. Aprendí algo de mi mamá, a nunca decir que hay malas noticias. No importa qué pasa, son buenas noticias, porque lo que pasa está en el control del Señor para sus propósitos. Para ella, lo que nosotros a veces llamamos malas noticias son buenas noticias. Pude aprender de mi propia mamá que a pesar que hay problemas, dificultades, desastres, yo puedo depender totalmente de un Señor que está en control y recibir las consecuencias negativas de esta vida y en Jesucristo entender que lo que pasa son siempre buenas noticias y no malas. Bueno, la tercera verdad que el himno afirma, no solamente que Él es el Creador, el Conservador. Los próximos versículos 18, 19 afirman
que Él es la cabeza. Él es la cabeza. Versículos 18, 19. En el versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que tengan toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Él es la cabeza. Como cabeza significa que Él es la autoridad de todo lo que pasa con la iglesia y es la fuente de todos recursos que necesitamos para el desarrollo de la iglesia. Y es una verdad muy importante aprender como miembros, partes de la iglesia, especialmente los que nos preparamos en el ministerio de la iglesia, que la iglesia tiene una sola cabeza. Hay una sola persona que es el primer anciano o el diácono más poderoso. La iglesia tiene un solo Señor y no es el pastor, ni es el hombre, el donante más generoso que económicamente soporta la iglesia. La iglesia tiene que depender de una sola cabeza. Su nombre es Jesucristo mismo. Es sumamente importante. La iglesia no se avanza por medio de depender del mejor donante o la palabra del primer anciano. O no tenemos que depender tanto de seres humanos, porque en aprender que Jesucristo y solamente Él es el Señor en que podemos depender siempre. Por eso, como si puedo repetir dos lecciones importantes, aplicaciones importantes, siempre tenemos que poner nuestra dependencia como iglesia en Jesucristo mismo. Y podemos depender de Él por su dirección, por dirigirnos en nuestras planificaciones, en la búsqueda de líderes bien rendidos a Él y como Él como el Señor de la iglesia, en la formación de los discípulos, en la planificación. Podemos depender de Él para los recursos sobrenaturales que la iglesia necesita siempre. Y en segundo lugar, la segunda aplicación, si Él es la cabeza, nuestra responsabilidad siempre es obedecer lo que Él nos enseñó a hacer. Tanto me cuesta los conflictos en la iglesia. He sufrido mucho conflictos, insultos, ataques. Yo serví como pastor varios años en los Estados Unidos. A veces era totalmente pesadillas. Servir como sábado voy a hablar mucho más de los problemas de los pastores, pero muy interesante. Jesús, pregunto a ustedes, ¿nos enseñó Jesús cómo resolver conflictos entre nosotros? Jesús nos enseñó
cómo perdonarnos, la reconciliación. Yo soy profesor de Mateo, es Mateo capítulo 5, 18, así tenemos varios pasajes importantes que nos enseñan cómo resolver conflictos. ¿Ustedes saben cuántas veces la iglesia aplica la enseñanza de Jesús de cómo resolver conflictos? En mi experiencia, 10% de las veces quizás, para ser generoso yo. Jesús nos enseñó mucho acerca de la manera de vivir, crecer, madurarnos, y seguimos en predicar Pablo, y nos olvidamos mucho de también debemos estudiar la boca de Jesús mismo, Sermón del Monte mínimo. Bueno, en último lugar, tenemos la cuarta verdad, que Jesucristo es también el conciliador. En versículos 20 a 22. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha y irresponsable delante de él. El himno aquí en último lugar afirma lo que llamamos el evangelio. El centro del evangelio es que Jesucristo, el Dios hombre, se nació hombre. Su encarnación tenía propósito de enseñarnos mucho, pero al final era siempre ser hombre, porque sobre él en la cruz cayó toda la ira de Dios. Éramos hostiles, entonces, separados, enemigos de Dios, pero Dios nos perdonó por solamente y únicamente por una muerte vicaria. Sobre Cristo en la cruz cayó toda la ira de Dios contra nuestros pecados, para que estemos totalmente perdonados nuestros pecados, y la resurrección nos afirma la vida eterna a vivir para siempre. Yo sé que hay muchas diferentes teorías de expiación, algunas nuevas que son más populares que la antigua verdad, que yo creo que afirma otra vez y varias veces Pablo, que Cristo era la propiciación, sacrificio único. No es que el Padre mató a su Hijo, no. La Trinidad, el Dios, tres personas, decidieron que la única manera de perdonar y reconciliarse Dios con el ser humano era que la necesidad de Dios mismo en la persona de Jesús, que él mismo decidió a recibir sobre él el justicia que el ser humano merece. Quiero invitarles a siempre afirmar la verdad. A mi parecer, esta verdad, que la muerte y resurrección de Jesucristo, quien murió en mi lugar y recibió como sustituto sobre él la ira. Cuando yo era pastor predicando, siempre hice un esfuerzo de incluir el evangelio dentro de cada prédica,
y siempre buscaba yo otra vez diferentes ilustraciones, historias, maneras de explicar, porque si gente que asistió no entendió la primera vez, el próximo domingo a entender quizás con otra ilustración, con otra manera de explicar. Estamos como ministros de Cristo, pero ministros que siempre tenemos que predicar el centro del evangelio, porque la verdad de la muerte y resurrección de Cristo para reconciliarnos con Dios para siempre es la verdad más importante que cambia vidas para siempre. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias. Gracias tanto por estas verdades. Porque como nosotros, tus siervos aquí en la tierra, queremos meditar bien, estudiar bien, estar seguros que siempre estemos ministrando a otros con verdades que cambien sus vidas para siempre, vidas conformadas a tu imagen, Jesucristo. En tus manos entregamos a todos que estamos aquí hoy, para que tu Santo Espíritu nos llene con toda poder, sabiduría, habilidades de seguir y ministrar y afirmar las verdades importantes de tu persona, Jesucristo, porque es nuestro gran deseo de servirte, Jesús, en el cambio de muchas vidas, personas que necesitan tu presencia y transformación y reconciliación contigo, oh nuestro gran Dios. En tu nombre dependemos siempre. Amén. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Gracias por... Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva conferencia ministerial. Y le queremos invitar para el día de mañana. El doctor Stephen va a estar compartiendo Colosenses 2 y el día sábado va a estar compartiendo Colosenses 3. Así que les invitamos para seguir participando y que siga recibiendo la bendición del Señor. Buenas noches.